¿Qué tal, mis queridos alumnos? Habla el psicólogo Misael Lima Cárdenas. Estoy en la clínica de psicoterapia breve y terapia familiar y pues bienvenidos a su segunda clase de Introducción a la Psicología. Esta clase es muy interesante porque está hablando acerca de cómo es que la psicología empezó a surgir. Y bueno, les puedo platicar en un primer momento que empezó como parte de la filosofía, esto ya lo había comentado en otro video, pero aquí lo interesante es ver quiénes son los autores, quiénes son los actores de esa historia de la psicología. El primer actor que vamos a comentar, el primer escritor, el primer sabio del que vamos a hablar es Sócrates. Y él habla, antes de la psicología, habla de la ética, es decir, la parte por la cual se fundamenta nuestro comportamiento dentro de una sociedad. Y él habla acerca de que el hombre es un ser espiritual, tenemos un espíritu. Eso quiere decir que tenemos que crearlo, que tenemos que moldearlo, que tenemos que adecuarlo. Y para eso él propone una frase que es bien importante. Sócrates dice, conócete a ti mismo. Él emplea la meyéutica, que es el método de autoobservación, a través de cierto número de preguntas que te van a abrir el panorama acerca de lo que tú eres, de lo que quieres ser, de lo que vas a llegar a ser. Eh, por otro lado, un poquito más adelante nos habla Platón, y él habla por primera vez de un dualismo entre el alma y el cuerpo, entre el hombre de origen divino y esto que se llama prisión, que es el cuerpo, que es el castigo del ser humano. Por ahí hay una historia eh, filosófica de los griegos que hablaban acerca de Prometeo, ¿sí?, que robó el fuego divino para dárselo a los humanos. Y entonces Prometeo fue castigado por Zeus por haberse rebelado, y entonces lo tienen en una montaña en donde todos los días baja un ave y se come sus entrañas para que al día siguiente esté completamente bien y siga todos los días por la eternidad comiéndose sus entrañas. Entonces habla acerca de esa prisión. En el caso de Prometeo, la prisión de su propio cuerpo. Y bueno, el alma que no descansa por tener ese cuerpo encadenado. ¿Qué es lo importante en este caso de Platón? Bueno, pues que habla acerca de que el ser humano no es solamente el cuerpo, no solamente somos como animales que nada más vivimos y ya, sino que hay una parte de nosotros que está más allá de lo que nosotros sentimos. Y esa parte y ese avance es muy importante. Más adelante entra al juego Aristóteles, y Aristóteles habla por primera vez de una concepción biologicista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos ciertas funciones que vamos a tener que estar cumpliendo. Bien, como les decía, Aristóteles empieza a estudiar el alma y empieza con una concepción biologicista, es decir, por primera vez, y bueno, en sus concepciones, él divide al ser humano en tres instancias o en tres principios de vida. Un primer principio en donde habla de que el alma del hombre es intelectiva, es decir, hay un entendimiento, hay una fuerza de voluntad que no tienen los animales, ¿sí? Somos los únicos seres que tenemos fuerza de voluntad. Más adelante, Aristóteles habla acerca de que somos almas sensitivas, sentimos, es decir, viene la parte animal, nos guiamos por el instinto. Y por otro lado, más abajo, a un nivel de planta, él habla de que somos almas vegetativas, ¿sí? Almas vegetativas es en el sentido de alimentación, reproducción, crecimiento, es decir, va desde la parte como plantas, posteriormente animales, la parte instintiva,
y más adelante el alma intelectiva, la parte inteligente, la fuerza de voluntad. Datos importantes aquí que quiero destacar, permítanme un momento. Esos son algunos antecedentes de la griega antigua. Vamos a pasarnos unos siglos más adelante, aproximadamente siglo XVII, siglo XVIII, donde aparece la Edad Moderna y ya no estamos, digamos, como que Aristóteles, que hablaba del mundo de las ideas, sino en la Edad Moderna, donde ya se centra el estudio de la psicología en el mundo subjetivo del hombre, en sus vivencias, en lo que siente. Y entonces René Descartes retoma esta filosofía que ya tenía en su momento uno de los griegos y concibe el dualismo del cuerpo y la mente, ya no del cuerpo y el alma, sino del cuerpo y la mente, ¿sí? Es decir, las cualidades que tenemos nosotros los seres humanos para poder entender. Más adelante vemos a Benito Espinosa y él habla acerca de que el ser humano es un ser psicofisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos toda una reacción fisiológica ante el mundo, ante lo que nos rodea, ¿sí? Sentimos calor, sentimos frío, sentimos dolor, sentimos placer y todo eso, irónicamente, se empieza a medir. Y ahorita les voy a ir contando poco a poco cómo es eso. Siglo XVII y siglo XVIII aparecen los primeros empiristas británicos como Luke Berkeley y Home. Empiristas quiere decir que se basan en la experiencia directa, en la experiencia constante, y consideran que el mecanismo de vida mental tiene que basarse en observaciones de hechos, en aquello que yo veo directamente, ¿sí? Es decir, solamente voy a creer aquello que puedo ver, aquello que puedo palpar. Bien, volvamos un poquito atrás y nos vamos a ubicar con René Descartes. René Descartes habla acerca de que los seres humanos dividen los actos en actos voluntarios y en actos involuntarios. Hace una distinción muy parecida a la que hizo Aristóteles en su momento, y él habla acerca de que los actos involuntarios son actos propios de los animales, son reacciones innatas, es instintivo, mecánico. Y por otro lado, los actos voluntarios están dirigidos completamente por la mente, son fruto de la reflexión y de la decisión, son humanos, ¿sí? Y él habla, y hace una aclaración muy importante aquí, él habla acerca del descubrimiento de la glándula pineal, que es una glándula que se encarga de todos los movimientos o todos los actos involuntarios. ¿Qué es esto? El cómo vemos, ¿sí? El cómo sentimos, ¿sí? Y Descartes por sí mismo toma los conocimientos de la fisiología, ¿sí? En estos actos involuntarios, en donde no tenemos control de la conducta, y los actos donde sí tenemos control de la conducta o de la mente. Bien, saltamos años más adelante, 1840, aparece en la historia Ernest Weaver y Gustav Fichtner. Y estos dos se consideran los precursores de la psicología científica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes la psicología no se consideraba ciencia. ¿Por qué razón? Porque no era medible, porque no era observable, porque no era repetible, que son características de la ciencia. Entonces, estos precursores empiezan a observar, empiezan a medir, empiezan a ver que hay cosas que son repetibles dentro de la conducta humana a través de la psicofísica. Ellos empiezan a estudiar las sensaciones y los estímulos físicos, es decir, cómo reacciona el ser humano al calor, al frío, cómo reaccionan los músculos, cómo reaccionamos ante ciertos estímulos físicos. Eso fue en 1840. Pasan casi 40 años, específicamente 39 años, 1879, en Leipzig, Alemania,
surge el primer laboratorio experimental de psicología. Aquí, en este punto, es donde les puedo decir que surge completamente la psicología como ciencia. Autor Wilhelm Wundt en la Universidad de Leipzig, Alemania, ¿sí? Y se le considera a él el padre de la psicología científica. ¿Qué es lo que hace él? Pues empieza a hacer esos experimentos a gran escala. A él se le considera el padre. A partir de él empiezan a aparecer otras escuelas u otras corrientes de la psicología, como lo son James Watson, Piaget, Skinner, Freud, Jung y otros más del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, les quiero hablar un poquito de Wilhelm Wundt. Él se centra en el estudio de las sensaciones, calor, frío, dolor, presión, ¿sí? De los sentimientos, es decir, de cómo es que esa persona expresa su subjetividad y las imágenes, ¿sale? Él utilizaba mucho el método de introspección, el de preguntarse a sí mismo, y estudió mucho la psicofisiología de la sensación, cómo el ser humano reacciona, por ejemplo, ante el miedo, ante el enojo, ante el sufrimiento. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, nuestro cuerpo va a reaccionar con tal vez una pupila dilatada o tal vez al contrario, nuestras pupilas se hagan más pequeñas porque estamos débiles. A lo mejor nuestro ritmo cardíaco empieza a disminuir porque no tenemos la fuerza necesaria. Describe por primera vez lo que se llama estímulo-respuesta, que más adelante el conductismo lo retoma y lo amplía completamente. Y hay una descripción de la conciencia sensorial. ¿Qué quiere decir esto? La forma en la que nosotros empezamos a sentir. ¿Y cómo nos damos cuenta? Llega posteriormente William James, y él habla acerca de que da una crítica muy importante a Wilhelm Wundt y le dice, es que no podemos ver la mente sino solamente los comportamientos. Entonces, eso es lo que vamos a medir, los comportamientos. Y él empieza a estudiar las emociones, ya no las sensaciones, las emociones. Empieza a interesarse por las observaciones objetivas, es decir, no solamente lo psicofisiológico, es decir, lo que dice que siente el sujeto, ¿sí? Sino también lo que nosotros observamos del sujeto. Observo que se pone nervioso, observo que la pupila se dilata, observo que la voz se entrecorta, que baja, que sube, que el timbre de la voz es grueso, es delgado, etc. Todo eso es observable. Y empieza a ver al sistema nervioso como una máquina. Más adelante aparece en la historia de la psicología Max Wertheimer, ¿sí? Y él es uno de los precursores de lo que se llama la psicología gestal, es decir, primero de la psicología de figura-fondo. Gestal es una palabra que no tiene traducción al español, pero que de una u otra manera se traduce como la totalidad, ¿sí? Es lo más cercano, integridad, totalidad, algo por el estilo, porque habla acerca de una figura y un fondo. Más adelante les voy a ahondar más en esta parte, solamente quiero que poco a poco lo vayan conociendo, ¿sí? Eh, Igual en Alemania, ¿sí? Surge otro personaje, Sigmund Freud, quien establece el psicoanálisis. Y entonces, si ya era conocido en Alemania esta parte de la psicofisiológica, ¿sí? Del estudio de las emociones, del estudio de las sensaciones, Sigmund Freud marca otro punto muy importante y él habla por primera vez de una manera más específica de el inconsciente, ¿sí? Y él habla acerca de un aparato psíquico, ¿sí? Eh, Ese aparato psíquico, él explica que está compuesto por el ello, el yo y el superyo,
y que también está compuesto por la parte consciente, la parte preconsciente y la parte inconsciente de nuestra mente. ¿Sí? Bien, otro personaje más importante, el que vamos a estudiar más adelante, es John Brewer Watson, y él habla acerca del estímulo y respuesta. ¿Sí? Toma los antecedentes de Wilhelm Wundt y entonces empieza a experimentar con ratas en este caso. Él descubre o describe el condicionamiento clásico. Pavlov más adelante también se le atribuye la creación del condicionamiento clásico, es decir, el reflejo condicionado, ¿sí? Y niega la existencia de caracteres innatos, es decir, no aprendidos. Para él, todo es aprendido en el ser humano. Y bueno, estos son solamente algunos de los datos importantes que vamos a ir viendo dentro de la historia de la psicología. Esto es algo muy amplio y poco a poco vamos a ir conociendo cada vez más a otros personajes. Les dejaré anexo a este video en la parte donde dice pues el, les dejaré en la parte donde dice recursos dentro de su propia plataforma de UDS. Les voy a dejar unos PPT, un formato PPT, para que ustedes puedan ver la presentación que les va a servir bastante. Anexo a eso también, ya les dejé el libro de historia de la psicología. Así es que estemos atentos a la tarea que les voy a dejar acerca de este tema. Hasta la próxima.